Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Bienvenidos a un tiempo con la palabra del Señor, donde seremos edificados profundamente por medio del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, que es la verdad absoluta en esta tierra. Hoy yo quiero tomar este tiempo porque el Espíritu del Señor ha traído a mi vida un tema y me ha inquietado acerca de un tema, digamos, que nos importa a todos los que estamos esperando al Señor. Y este es un tema escatológico, es un tema profético, por lo cual usted necesita tener la Biblia en la mano, tener mucha reverencia en el corazón y deseo, sobre todo, de caminar con Dios. Yo quiero, el tema de hoy lo he intitulado Armagedón, la última rebelión de las naciones contra Dios. Así se llama, la última rebelión de las naciones contra Dios. Armagedón. Quiero leer Zacarías capítulo 14, versículo 16. Bendecimos a todos los que están ahí conectándose con este canal. Que Dios los bendiga y que sea hoy Dios abriendo sus corazones y sus mentes para entender que estamos a punto de ser levantados. Zacarías 14, 16 dice así: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey. Oiga bien, la batalla de Armagedón será la última guerra que ocurrirá en la tierra, que es cuando Dios reúne a las naciones en un lugar llamado Valle de Jezreel o Valle de Megiddo, también llamado Armagedón, y la única vez que se utiliza el término Armagedón en la Biblia es en Apocalipsis 16, 16. En ese lugar, las naciones pelearán contra Dios y perderán, porque Él es el Todopoderoso. Van a invadir a Israel, la tierra amada de Dios, y allí mismo caerán destruidos en la tierra santa de Dios. Joel 3:2 dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Por qué Dios las reunirá para juzgarlas en la batalla de Armagedón? Pues porque Israel ha sido perseguido y ha sido despreciado de todas las naciones. El antisemitismo ha sido un látigo, ha sido un flagelo que continuamente ha golpeado a los judíos, al pueblo de Dios. Veamos Zacarías 14, versículo 2. Esto va a ser breve pero conciso. ¿Oyó? Zacarías 14, 2 dice así: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Pero Zacarías 14, versículos 3 y 4 continúa diciendo que es de donde vamos a hablar. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará
hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ya yo he hablado en otras oportunidades acerca de este versículo y les he dicho pues que eso es un cumplimiento profético cuando Israel sea rodeada por las tropas del anticristo y el falso profeta. Entonces viene el Señor, visiblemente se manifestará, se posará sobre el monte de los olivos, se hará un gran valle por un terremoto y el pueblo de Israel correrá hacia el valle, porque ellos saben que es el cumplimiento de una profecía y ellos dirán Hosana, que significa sálvanos ya, Dios. Ahora, por el cumplimiento de las profecías y que se están cumpliendo en estos días nuestros, en el día de hoy, y por el espíritu belicoso que se está manifestando en las naciones, sobre todo en las grandes potencias de la tierra, mire China, mire Estados Unidos, la OTAN, mire Rusia. Bueno, por ese cumplimiento yo puedo decir que el Armagedón se está preparando. Solo que esta batalla ocurrirá en la segunda semana de la semana 70, en la segunda parte de la semana 70 de Daniel, es decir, en la gran tribulación, que está dividida en primera parte y en la segunda parte. La segunda mitad de la semana 70 de Daniel se conoce como la gran tribulación, es donde vendrá grande persecución hacia el pueblo de Israel, hacia los judíos, por parte del anticristo. Satanás, según Apocalipsis 14, se moverá con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo e irá a perseguir a los judíos para tratar de destruir Israel, para que no se cumpla la profecía y él pueda quedar libre de la condenación que él sabe que está profetizada contra él. Entonces, pero durante ese tiempo, los creyentes fieles, óigame, habrán sido levantados, habrán sido raptados al cielo para escapar de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Eso se conoce como el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Dios bendiga a mis hermanos que están conectados, que están allí saludando. Tengo tiempo para saludar, porque el tema esto es apremiante, hermano. Tengo desde esta madrugada orando a Dios para que me diera esta oportunidad. Entonces la iglesia del Señor no va a estar aquí. Los creyentes verdaderos, los que se guarden, los que se cuiden, como las 5 vírgenes prudentes que tienen lámparas que tienen lámparas encendidas, pero que tienen aceite, ellos entrarán en el reposo del Señor, serán levantados de la tierra para vivir 7 años en el cielo, en las bodas del Cordero, un acontecimiento único en la historia. Y luego, mientras nosotros estamos arriba en el cielo 7 años, gozándonos en la boda del Cordero, abajo en la tierra habrán 7 años de grande tribulación. Entonces eso lo dice Lucas 21:36, dice así: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la condición? Velar en todo tiempo, orando, guardándonos, cuidándonos, velándonos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Muchos son los que se van a quedar. Hay iglesias donde ni siquiera se habla de esto. Hay ministros que ni siquiera conocen este tema. En el libro de Apocalipsis 6:15 al 17 dice: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron entre las cuevas y en las peñas de los montes
Versículo 16 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono, ese es el Dios Padre, y de la ira del Cordero, Jesucristo. Versículo 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que este es tiempo de velar, de reconciliar nuestras vidas con el Señor, de alinearnos a su palabra por medio de su Espíritu, porque el Señor está a la puerta. Yo he estado analizando los acontecimientos, los eventos que están sucediendo en el mundo entero, las persecuciones, las guerras, las amenazas, la corrupción, la inmoralidad, la caída de la fe, la apostasía, la herejía que se ha metido dentro de los atrios del Señor. Y eso no me dice otra cosa, sino que el arrebatamiento de la iglesia está a la puerta. Aún en las noticias mundiales confirman que el fin se acerca. Los científicos dicen, yo acabo de leer un informe de los científicos expertos en geología, los geólogos, los sismólogos, que se acerca un gran terremoto a nivel mundial. Y ese terremoto hará que mueran miles y miles, millones y millones caerán muertos. Dice que las islas desaparecerán. Por ejemplo, la última resolución de la ONU contra el asentamiento israelí en la zona de Cisjordania, o la casi indiferencia hacia Israel por parte de ese expresidente norteamericano Barack Obama. Todo esto es la preparación del escenario mundial para la guerra del Armagedón. Si a esto añadimos los conflictos que se vislumbran sobre el monte del templo, porque eso está en vista, va a haber pleito por el monte del templo. Y el conflicto entre Israel y Palestina, que tiene años y años, además de la enconada persecución contra los cristianos en casi todo el mundo, además de la persecución política que trata de amordazar o trata de paralizar el movimiento de la Iglesia de Cristo para que no se cumpla el deseo del Señor de la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos a las naciones. Además de la apostasía que estamos viendo hoy, nos grita que el fin se acerca y Armagedón se está preparando. Muchos están descuidados, muchos están allí muertos espiritualmente, están viendo los acontecimientos como una mera noticia, pero no como el cumplimiento de la verdadera palabra de Dios. Armagedón está a la puerta. Armagedón, yo le voy a dar el origen de esto. Armagedón procede de la forma hebrea Har Megido, que significa monte de Megido. Oiga bien, también se identifica como monte del degüello o lugar de tropas. En el monte de Megido, también conocido como el valle de Jezreel, óigame, ahí se libraron bíblicamente más de 200 batallas, entre algunas de las cuales murieron reyes de Israel y reyes de las naciones que les eran enemigas al pueblo de Israel. Y allí también, óigame bien, Gedeón, él peleó contra los madianitas. Eso está en el libro de Jueces capítulo 6, en el versículo 33, que dice así: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una
y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Óigame, Jezreel se identifica con el valle entre las colinas de Megiddo, y ambos nombres, óigame bien, se relacionan con el valle, el gran valle de Esdraelón, que es valle, que no es un monte, es un valle. Ahora, yo quiero que vaya atendiendo. Como les dije, voy a ser breve, pero voy a ser muy puntual. El valle de Megiddo se encuentra a 75 kilómetros al norte de Jerusalén y dentro de los límites de la tribu de Isaacar, el noveno hijo en sucesión de Jacob. Isaacar significa recompensa, porque allí Dios le va a pagar, le va a dar el pago a las naciones que persiguieron a Israel y todos los gobiernos que se han enconado contra Israel, que han maldecido a Israel, que odian al pueblo de Dios. Allí Dios le va a dar el pago. Y justo queda en la zona que luego se conoció como Samaria. Yo le estoy hablando de geografía bíblica, que es muy cerca, está muy cerca del mar de Galilea, donde Jesús comenzó su ministerio y desarrolló la obra gloriosa de la predicación del Evangelio de salvación. Y queda un poquito al sur, entre el monte Tabor y el monte Carmelo, cerca de un lugar donde Elías degolló a los 450 profetas de Baal. Mira, eso no está ahí por casualidad, porque ese fue el lugar donde el profeta Elías degolló a los falsos. Y es allí donde la espada justiciera de Dios va a degollar este mundo sucio, va a degollar la iniquidad, el pecado. Dice que barrerá el pecado en un solo día y establecerá la paz verdadera y la paz perdurable. Eso lo dice la Biblia, eso no lo inventé yo. Y eso allí fue, en ese lugar donde Elías le pasó el cuchillo por el cuello, 450 profetas de Baal, en el arroyo de Sison. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18. Puede leerlo completamente. Y está muy cerca, óigame, muy cerca de Nazaret, el lugar donde Jesús, nuestro Señor, se crió. Entonces, Juan nos revela en Apocalipsis 16:16 que es en hebreo que se dice la palabra que se ha traducido de la versión Septuaginta, o sea, de la traducción en griego, como Armagedón, y también se traduce Armagedón como lugar de tropas. Bueno, ahí dice la Biblia que invadirán las tropas lideradas por el anticristo y el falso profeta, las dos bestias, que cruzarán el río Éufrates. El río Éufrates ya se está secando. Hay 7 represas con la intención de secar el río Éufrates, que tiene más de 4 kilómetros de ancho, para que puedan cruzar las tropas enemigas de Dios para destruir a Israel. Entonces, algo así como el monte donde se van a reunir las tropas, es lo que quiere decir Armagedón. Este es el nombre en clave para el lugar de la victoria del Mesías en su gloriosa venida final. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 25, habla de la aparición del Señor vestido de blanco, con su vestidura bañada en sangre, con muchas diademas y coronas en la cabeza, una espada de doble filo que sale de su boca, sus ojos como llama de fuego de tanto pecado que ha tenido que ver, tanta iniquidad que ha tenido que soportar el Señor. Y dice que con un cinto que dice el verbo de Dios, la palabra de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y que con justicia juzga y pelea. Alabado sea el Señor. Ese va a ser el lugar de esa victoria gloriosa del Señor en su
venida, su segunda venida que será visible. Es una referencia a lo que los profetas del Antiguo Testamento llaman en todas las profecías el monte de Sión, que es en realidad toda, óigame bien, toda la zona, digamos, de referencia de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Jerusalén es la ciudad eterna. Esa misma descripción la encontramos en Isaías capítulo 29, versículo 1 hasta el versículo 8, un texto que se hace referencia a Ariel, nombre de Jerusalén y del monte de Sión. En el monte de Sión está puesta la esperanza bíblica, óigame usted, profética. Asimismo, en Ezequiel 39, versículo 11 hasta el versículo 30, relata el evento con una serie de detalles muy claros que aclaran esto, valga la redundancia, como la sepultura de Gog y Magog. Y también en Joel capítulo 3, versículo 1 al 17, ahí describe claramente el juicio de Jehová sobre las naciones en el valle de Josafat. Y Zacarías capítulo 12, versículo 2, y todo el capítulo habla de las naciones contra Judá, que simboliza a los judíos y a Israel de la mano de Jerusalén, narrando de una manera clara y detallada el castigo a aquellas naciones por pelear contra Jerusalén y el plan de Dios. Porque el mundo se rebela contra Dios. Eso está en Zacarías capítulo 14, versículo 12, que fue el versículo que usé para dar introducción a esta sencilla y humilde enseñanza. Entonces, Armagedón, amados hermanos, queridos hermanos que me ven, que me oyen, esa es la batalla final, donde todas las naciones luchan contra Dios. En esta batalla de Apocalipsis 16, versículo 14 hasta el versículo 21, ahí leemos en el versículo 19 de Apocalipsis 16 que la gran ciudad fue dividida en tres partes y el mismo calificativo gran, óyese este término, gran, se aplica en el contexto, ese mismo calificativo gran se aplica a Babilonia, por eso dice la gran Babilonia. Entonces también sabemos que la Biblia habla de la gran ciudad, de la grande ciudad, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, y la llama Sodoma y Egipto, donde el Señor dice la gran ciudad, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Y especifica que lo hace en sentido espiritual. Y añade que en esa gran ciudad también fue crucificado el Señor. Está hablando de Jerusalén, porque a Jesucristo lo crucificaron en Jerusalén. Por lo tanto, Apocalipsis nos revela que también se conoce a Jerusalén con distintos nombres simbólicos, como Sodoma, como Egipto, como Babilonia. Ciudad, en esa ciudad se prostituyó. Allí Jerusalén se prostituyó con las naciones detrás de ídolos que el pueblo de Israel no había conocido. Entonces esa ciudad se prostituyó con las naciones que no recibió al Mesías. Ellos no recibieron al Mesías, lo rechazaron, y cuya higuera fue maldecida por Cristo y se secó. Se secó, pero la higuera floreció y florecerá. Pero gloriosamente tiene un futuro de bendición, tiene un futuro glorioso. Por eso Dios nos manda a amar y a orar a Jerusalén en el Salmo 122. Y Pablo habla en el libro que no debemos exaltarnos a nosotros mismos
en cuanto a Jerusalén, a los judíos, porque ellos fueron velados, fueron cegados por el mismo Dios para que nosotros recibiéramos salvación. Y dice la Biblia que la salvación vino de los judíos. Se lo dijo Jesús a la samaritana allá en Juan capítulo 4. Entonces, la humanidad, óigame bien, va a llegar a tal punto, a tal extremo de rebeldía contra Dios, que se van a reunir las naciones para pelear contra su creador en esa batalla llamada Armagedón. Imagínese usted el grado de rebeldía y de pecado que va a haber en las naciones que se van a reunir para pelear contra Dios. Nadie que pelea contra Dios sale con la cabeza sobre los hombros. ¿Y por qué viene eso? ¿Qué es lo que hace que las naciones se rebelen contra Dios al punto de querer luchar y vencer a Dios? Una rebelión, una campaña bélica contra Dios. Bueno, cuando la iglesia se vaya, el Espíritu de Dios, no es que se va, porque el Espíritu Santo, ¿para dónde se va a ir? Él está en todo lugar, Él es omnipresente, simplemente que no se va a manifestar como se manifiesta ahora, como el Consolador, el que nos redarguye de pecado, el que nos revela juicio, no. Entonces, cuando ya no hay quien interceda por el mundo, la iglesia está arriba en el cielo, entonces los demonios que están en el segundo cielo y los demonios que están en la tierra se van a meter en la gente y va a haber un bautismo satánico, como una especie de Pentecostés satánico, infernal. Y es donde la gente se van a volver peores que los animales. Gloria al Señor. Entonces, todos los textos bíblicos apuntan a que Armagedón será en los montes de Jerusalén, en el valle denominado Valle de los Montes. Y ahí se creará ese valle, se va a crear, no existe, pero va a haber un terremoto y ese valle se va a crear cuando el Señor Jesucristo pose sus pies sobre el monte de los olivos y se va a partir. ¿Y de qué forma? Se va a partir en forma de cruz. Por eso dice del norte, sur, este y oeste. Se va a partir en forma de cruz y se creará allí en forma de cruz y se va a formar ese valle que llegará hasta Ariel según Zacarías capítulo 14 versículo 5. Fíjese, el valle se va a hacer en forma de cruz y cruz habla de redención. Ahora viene el Señor por su pueblo Israel, porque la gran tribulación es para Israel, para que a través de los juicios puedan volverse a Dios. Solo que el que se quede aquí, como dicen popularmente, va a llevar del bulto. Los que se queden en la gran tribulación, los que se queden en el rapto por andar de pecadores, por no tener temor a Dios, por tener una doble vida, por no santificarse, por no vivir la palabra, por vender el evangelio, por levantar una iglesia, para una congregación, mejor dicho, para capturar dinero, para que le entren recursos, y no para preparar personas, almas, para que entren al cielo. Ellos van a pasar por ese periodo de la gran tribulación, y también los pecadores de la tierra dice que arderán como estopa sobre la tierra. Entonces, esta batalla contra Dios incluye una lucha contra el Señor Jesucristo, contra Israel, contra los judíos, contra Jerusalén, que es la ciudad santa del cristianismo. Por eso también es una batalla contra la iglesia, aunque no vamos a estar aquí, pero la iglesia está batallando. La iglesia desde ya estamos peleando, estamos repeliendo todo avance satánico que está gestando las tinieblas que van a envolver el mundo, y el mundo caerá en un perfecto caos del que nadie escapará. Entonces, en Romanos capítulo 11, versículo 25, ahí Pablo nos dice de que la restauración de Israel es un misterio, pero nos advierte a nosotros, a los propios cristianos, que no seamos arrogantes en relación a Israel.
porque nosotros debemos nuestra salvación a los judíos, al pueblo de Israel. Y sabemos de cuánto odio hacia los judíos, que se conoce como antisemitismo, ha habido y hay en el mundo. Se están levantando nuevos movimientos neonazis, tratando de hacer o crear o que sea posible un segundo holocausto judío, pero eso nunca más sucederá. Aquí no, sucederá en la gran tribulación, porque muchos judíos serán degollados, serán perseguidos y serán asesinados. Pero este es el tiempo de huir de este plan diabólico para llevar almas al infierno a través de persecuciones en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Y sabemos de este antisemitismo, hermano, en el mundo, incluida la iglesia del Señor. Estamos siendo perseguidos en muchos lugares. Persecución política, persecución en el sentido absoluto, real de la palabra, encarcelamiento, fusilamiento, degollamiento de cristianos en los países islámicos. Pero Pablo, el apóstol del Señor, nos dice que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, dice la Biblia, entonces todo Israel será salvo. ¿Por qué? ¿Por qué será salvo? Porque vendrá de Sión el libertador, y dice la Biblia que apartará de Jacob la impiedad, igual que dice Isaías 51, versículo 17 hasta el versículo 23. Y ya para concluir, sabemos que Israel ha sido privada de su tierra prometida durante casi 2000 años, desde el año 70 después de Cristo, cuando las tropas del general romano Tito y sus hordas entraron a Jerusalén, la destruyeron y echaron a los judíos, mataron muchos judíos y los otros fueron dispersos por las naciones. Pero también sabemos que la profecía es que al final serían restaurados en su tierra, como ocurrió en 1948, como nación independiente y parte de la ONU. Pero llegaron a ser parte de la ONU en 1948, fueron aceptados o reconocidos el pueblo de Israel como una nación libre e independiente en el año 1948, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero eso fue tras sufrir el horrible holocausto judío. Los nazis, guiados por ese diablo llamado Hitler, asesinó a más de 6 millones de judíos. Ahora bien, según la Biblia, a Israel espera la gran batalla final de Armagedón. Mira lo que cuesta rechazar a Jesús. Y será esa guerra pondrá fin al tiempo de los gentiles y dará entrada a la aparición de Jesucristo en las nubes del aire, según Lucas 21, 25 al 27, que dice, cuando los judíos vean al Señor venir del cielo en un caballo con gran poder y gloria grande y con sus ángeles, y dice la Biblia, y sus santos, que es la iglesia del Señor, los judíos van a decirle al Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37 al 39 y el Salmo 118, 26 lo dice. Así que quiero concluir. Si Armagedón está solo relacionado con Israel, una batalla de todas las naciones contra Israel, entonces sería una batalla parcial, una batalla regional, porque no centraría el enfoque en Jerusalén,
ni en Jesucristo. Ahora, en Romanos capítulo 11 y en Ezequiel 37, versículo 1 al 14, lea esto y estudie la palabra, encontramos la más clara descripción espiritual de la restauración de la nación de Israel en el relato del Valle de los Huesos Secos. Eso habla de la restauración, del resurgimiento de Israel como el ave fénix, esa ave que se resurge de sus propias cenizas. Entonces, fíjese usted, pero si Armagedón está solo relacionado con Jerusalén, una batalla de todas las naciones contra la ciudad santa, también sería solo una batalla parcial, porque no incluiría al pueblo de Israel, la única nación creada por Dios. Óigame bien, mucha gente no le gusta esta terminología. Fue la única nación que Dios creó. Pueblo que no era pueblo vino a ser pueblo. En realidad, Armagedón es la batalla final de todas las naciones contra Dios. Como dice allá en el Salmo 2. Los pueblos se reunieron, los reyes consultaron unidos para levantarse contra Jehová y contra su ungido. Eso lo dice ahí el Salmo 2:1, que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Óigame bien, esta batalla incluye a la nación de Israel, a los judíos, a Jerusalén y en especial a Jesucristo en su venida con su iglesia como Rey de Reyes y Señor de Señores de todas las naciones. Y ni todas las naciones poderosas, ni todas las potencias que se aglutinen, ni todos los ejércitos de Satanás, ni que se levante el infierno completo podrá impedir. ¿Por qué? Porque esto es el plan divino de Dios, el Dios creador de toda la historia profética de la humanidad. La iglesia vendrá con Jesucristo al lugar y lo hace en victoria. La iglesia vendrá con el Señor. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 4, en 16 en adelante: y estaremos siempre con el Señor. Vendremos con Él y estaremos siempre con Él. Reinaremos con Él. Somos su esposa eterna. 1 Tesalonicenses 3:13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad, óigame bien, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nosotros vendremos con el Señor. El Señor no vendrá solo, vendremos con Él. Esta iglesia sufriente hoy, perseguida, regresaremos con Él después del arrebatamiento. El que murió en Cristo, salvo, lleno de su gracia, se levantará primero los muertos en Cristo. Y nosotros los que estemos vivos subiremos junto con ellos a recibir al Señor en la nube del aire y estaremos siempre con el Señor. Entraremos en la boda del Cordero. Después de los 7 años bajaremos con Él a reinar junto con nuestro Señor. Entonces, la situación política que se está viendo a nivel mundial, que estamos viendo y que estamos viviendo, generará, sin duda alguna, muchos titulares principales en las noticias, tanto en las seculares como en las proféticas. Sin embargo, porque hoy hay canales cristianos, hoy hay impresoras cristianas, imprentas cristianas que están promoviendo estas palabras proféticas, unas que se han cumplido, otras que se están cumpliendo y otras que se cumplirán. Sin embargo, solo las señales proféticas son el mapa a seguir para nosotros, los cristianos. Esos son el mapa para nosotros. ¿Para qué? Para que no seamos turbados, para que no seamos engañados, para que no temamos fuera de tiempo. No temas,
No temas de la tercera guerra mundial que están anunciando allá en Europa. La tercera guerra mundial viene, pero la iglesia no estará aquí. Así que sigue predicando, sigue promoviendo la verdad de Dios. Gana almas para Cristo, para que escapen de lo que ha de venir pronto. Eso lo tenemos a la puerta, el rapto lo tenemos encima. En cualquier momento somos levantados. Viene juicio, los juicios caerán sobre la tierra. Viene el anticristo, ya se ha preparado, su gabinete maligno de gobierno está listo para tomar lugar en la tierra. Pero eso sí, cuando la novia de Jesucristo se vaya, llena del Espíritu Santo, al cielo. Bendito sea el Señor. Así que no te turbe, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creed en Dios, creed también en el Señor. Entonces, entre ellas, vemos que se cumplen varias, como que desde el establecimiento del Estado soberano, independiente de Israel, desde ese mismo momento, 2 días después, hubo una guerra contra Israel después que fueron establecidos como nación. Allí mismo, el odio nació, las persecuciones se activaron y la persecución no se dejó esperar, y ahora las naciones, incluyendo, aunque usted no lo crea, Estados Unidos, parecen abandonar su apoyo para dejar a Israel sola. Los gobiernos poderosos del mundo, las grandes potencias, e incluso la ONU, quieren apoderarse de Jerusalén, ignorando que Jerusalén es la ciudad amada de Dios, la ciudad del gran rey, la ciudad eterna, la ciudad del escenario mundial de la vida espiritual. Es el ápice, es el centro de la vida espiritual del mundo entero. De igual modo, la iglesia del Señor Jesucristo es perseguida, como les dije hace rato, en todo el mundo. Es asesinada, es masacrada. Es masacrada sin que se genere mucho interés por hacer algo por parte de las grandes potencias. Hoy ven cómo persiguen a los cristianos, pero las potencias grandes, las grandes potencias, no hacen nada para detener esto. ¿Saben por qué? Porque el occidente ha abandonado la fe en Jesucristo. El mundo gentil ha abandonado la fe en el Señor. Quedan pocas profecías por cumplirse. El fin está cerca. Las naciones se alejaron del Señor. Por eso el Señor dijo una palabra profética, dijo: hallará el Hijo de Hombre fe en la tierra cuando vuelva. Hermanos, la caída de la fe es una realidad. Ya la gente está corriendo detrás de lo secular. Han secularizado la iglesia del Señor Jesucristo. Ya lo espiritual no tiene importancia. Ya la vida espiritual es una cuestión de arcaicos, de gente que no entienden el mover evolutivo de los tiempos. El tiempo pasa. Mira, el cielo y la tierra pasarán, pero la iglesia del Señor Jesucristo nunca pasará. Su palabra no pasará. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que escuche lo que yo le estoy diciendo, porque el fin se acerca. El fin se acerca. El conflicto de Israel y Jerusalén junto con la iglesia no debe entenderse de una manera simple, de una manera racional o pragmática, sino que de una manera espiritual. Y ese es el plan de Dios, porque serán probadas todas las naciones en esto. Israel, oiga bien, Israel, Jerusalén, el Señor Jesucristo y la iglesia son el plan de Dios, y el mundo perderá esa batalla, esa guerra contra Dios, porque Dios es inconquistable. Dios, su carácter es inexpugnable. Dios es el soberano de toda la tierra. Su reprensión
huyen el cielo y la tierra. El infierno cae de rodillas delante del nombre de nuestro Dios. Por eso, los que invocamos su nombre, tenemos que guardarnos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Limpiémonos, espíritu, alma y cuerpo, para estar guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23. Pero tenemos también, hermanos, que gozarnos. ¿Sabe por qué? Porque nos espera un mundo mejor, un mundo eterno, un mundo nuevo, una nueva Jerusalén, un nuevo estado de cosas para la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesucristo en la tierra, formado por judíos y por gentiles que han reconocido a Jesucristo como el Señor, se han bañado en su sangre, tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Por eso que la Biblia dice que el Evangelio es potencia de Dios, es salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a nosotros, los gentiles, el griego. Entonces, el tiempo de nuestra redención está cerca. Juicios de Dios están por caer sobre la tierra. Pero escúcheme bien, la iglesia, la novia del Cordero, estará con su novio, Jesucristo, en las bodas del Cordero. Ese evento que es único, el que se perdió ese evento, nunca más lo volverá a experimentar. Ese evento durará 7 años. Será en el cielo el escenario de la boda del Cordero, mientras, como le dije, aquí en la tierra hay 7 años de gran tribulación para los que se queden en la tierra. El que no viva para Jesucristo se va a quedar aquí en la tierra a vivir con el anticristo. El que no quiera la gracia de Dios va a tener que vivir bajo el juicio de Dios. El rapto es el único escape de estos juicios que vienen y de lo que yo acabo de decir. Pero para eso debemos caminar en esta tierra en santidad y en temor a Dios, guardando su palabra, como lo hizo Enoc. En Génesis capítulo 5, versículo 24, dice: y caminó Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Así dice, caminó con Dios Enoc, caminé con Dios. Y Hebreos 11:5 dice: por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, pero antes que fuera traspuesto, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Yo te pregunto, ¿será que el Espíritu Santo te está dando testimonio ahí de que tú eres de Dios? ¿Que tú te vas con Él en el rapto de la iglesia? ¿Será que el Espíritu de Dios corre como ríos de agua viva y te dice: tú andas en justicia, tú te vas conmigo cuando suene la trompeta? ¿Será que Dios te está dando testimonio de que tú estás dando testimonio a Dios? Esa respuesta solo la tienes tú, solo te la puedes contestar tú. Mientras el rapto viene, nosotros, la iglesia, debemos seguir cumpliendo con la gran comisión, seguir trabajando, ayunando, clamando, madrugando, clamando, orando para que las almas se salven. Debemos seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo para que muchos escapen de la condenación eterna. Ese debe ser el objetivo principal de la iglesia de Jesucristo. Óyeme, pastor, ese tiene que ser tu prioridad. Preparar tu pueblo para que se santifique, y comenzando tú por tu casa, tu familia, limpiándote tú y limpiándome yo. Como dijo Pablo, no siendo que tú seas heraldo para muchos, tú mismo vengas a ser eliminado. Que si te mueres te pierdes, que si suena la trompeta te queda con todo e iglesia por no haber promovido la santidad, el honor y el temor a Dios entre tu pueblo. Mateo 24, versículo 14 lo dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia se ha quedado en 4 paredes. La iglesia no quieren salir los cristianos a evangelizar. No quieren salir a evangelizar. Bendito sea el Señor. Cantemos entonces allí en nuestro espíritu el cántico de Moisés y el cántico del Cordero,
de Apocalipsis, capítulo 15, versículos 3 y 4, que dice: grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Para cantar esto, hermano, hay que tener convicción de quiénes somos en esta tierra. Todas las naciones finalmente vendrán y adorarán al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre, Dios Todopoderoso. Toda rodilla ha de doblarse ante el Señor y toda lengua, lo repito, confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, Dios Todopoderoso. Me despido con Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que dice aquí, que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y dice, sí, amén. Sí, amén. Solo los que aman a Jesucristo y aman su venida pueden decir lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Versículo 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que me tomé este tiempo para decirte, prepárate, escapa por tu vida. Si hay algo que está poniendo en riesgo tu salvación, algo que está comprometiendo tu vida con Dios, déjalo. No hay nada en esta tierra que valga lo que nos espera en el cielo. Vale la pena dejar todo de este mundo por la gloria venidera, y aún por las persecuciones y por las aflicciones que sufrimos por causa del Señor, porque vemos predicadores que tenemos las puertas cerradas, no por mal testimonio, sino porque no les conviene el mensaje final, el mensaje profético, el mensaje de sana doctrina, porque se les cae el kiosco a mucha gente que han hecho de la iglesia un negocio. Iglesias que ni siquiera oran por un enfermo, que no oran por los ancianos, no oran por la juventud cuando termina el servicio, sino que oran por los diezmadores, por los ofrendadores, por los sembradores, y un lavado de cerebro de cuánto van a ser bendecidos. ¿Qué gana usted con tener bendiciones materiales si cuando suena la trompeta se va a quedar con tu pastor en la iglesia, en la tierra? Escape por su vida, y pido a Dios que los pastores que han caído en las trampas del diablo, que han caído en el lazo del materialismo, del amor al dinero, se levanten y que despierten ahora que hay tiempo. Despierten, apártense de esa lujuria del amor al dinero, del amor al tener. La Biblia dice, con tener sustento y abrigo estás contento. Y yo no estoy hablando de ser una persona rabalera, una persona sin horizonte, sin deseo de prosperar. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Dios se encarga de nuestras necesidades cuando nosotros estamos en el centro de su voluntad. Bendito sea el Señor. Él sabe lo que te falta. Y le estoy pidiendo al Señor que se levanten, y que se levanten predicadores verdaderos, y que se preparen y se levanten los predicadores de las calles, de las plazas, que vayan a los hospitales, que vayan a las cárceles. Estoy orando para que venga un mover del Espíritu y que derrame Dios el espíritu de oración, de ayuno, de intercesión, de matutinos, como lo había en aquellos tiempos. Bendita sea la gloria del Señor. Este es mi consejo, este es mi deseo. Quiero que el Señor venga pronto, que venga ya. Y sé que muchos se van a quedar. Hay gente que me ha dicho, no, pastor, que no venga todavía, porque fulano, mi hermano, mi hijo, mi mamá. 2000 años estamos anunciando la iglesia de Cristo, que el recto está a la puerta. Y el Señor no va a retardar su venida, porque 4 necios
prefieren vivir revolcándose en el mundo, prefieren las pasiones de la carne, prefieren estar abrazados de un pedazo de carne en adulterio, en fornicación y en lujuria, que llenarse del Espíritu Santo para irse con el Señor. El Señor no va a esperar que alguien le dé la gana de levantar la mirada al cielo. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El Señor está llamando, pocos están oyendo, está tocando, pocos están abriendo las puertas para que el Señor entre. Hay iglesias donde no se reciben estos mensajes, donde la gente no sabe lo que es las 7 trompetas, las siete copas de la ira, no sabe lo que son, no saben nada de esto, no saben quiénes son los 144,000, no saben de los 2 testigos, no saben nada de esto. Lo que saben es gritos de júbilo, gritos de guerra, tú eres una princesa, tú eres un príncipe, tú eres punta de lanza y bla, 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 bla. Y eso es lo que le gusta, que le estén profetizando cosas bonitas, no importa que estén viviendo mal delante de Dios. La Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque no podemos evangelizar el mundo cuando el mundo nos conoce como falsos cristianos. No podemos evangelizar la iglesia, la casa nuestra, nuestra familia, nuestra parentela, nuestro núcleo genealógico. Cuando venimos de la iglesia y empezamos a rayar madre y a insultar gente y a meternos con los vecinos y a ser malos vividores, malos esposos, malas esposas, malas hijas, malos hijos, malos padres. Tú no eres cristiano. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Esta es mi agonía, hermano. Yo soy un profeta de Dios, enviado a las naciones, y me están viendo mis amigos, mi gente con que yo me crié, la iglesia de donde salí, me están viendo. Mi familia, la de mi esposa, la mía, me están viendo y puedo hablar esto con toda autoridad moral. Así que este es el tiempo de buscar de Dios. Todos los que se conectaron, usted fue afortunado que en vez de prender la novela, en vez de prender el teléfono para ver estupideces en el WhatsApp, o meterse en las redes sociales a nadar en chisme y en basura, usted se metió hoy en este canal de un hombre de Dios, un profeta de los de verdad, de los que estamos dispuestos a morir y a seguir padeciendo por causa del Señor. Pero la Biblia dice que las aflicciones del tiempo presente, Romanos 8:18, no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo quiero orar. Padre, te bendigo. Gracias por este mensaje. Gracias por este alerta. Gracias, Señor, porque tu venida está a la puerta. Te estoy esperando todos los días de mi vida, Señor. Santifícame, Señor Dios Santo, lávame. Espíritu, alma y cuerpo con tu gloriosa sangre. Señor, quiero estar listo para cuando tú nos llames o me llames a mí individualmente, pueda abrir mis ojos delante de tu presencia. Y yo quiero oír, no importa cuántas cosas malas nos digan en la tierra, cuántos vilipendios, cuántos insultos, no, y cuántas palabras sucias nos lancen. Yo quiero estar delante de ti ese día y que tú me digas, buen siervo y fiel. En lo poquito me fuiste fiel, entra en el gozo grande de tu Señor. Que Dios te bendiga. Si tú estás descarriado, reconcíliate ahora. Y si tú no estás seguro de tu salvación, tienes problemas. Y si tú te vas a quedar en la tribulación, dile al Señor que te prepare, que te tire en una cama, que te pegue un cáncer. Si no tienes fuerza de voluntad para resistir el pecado, dile que te prepare. Mucha gente va a hacer Dios con ellos, como hizo con el ladrón de la cruz. Colgarlo de una cruz, crucificarlo como un cáncer, llevarlo a la cárcel, no sé, para poder salvar su alma. Pero cuando Dios quiere salvar a alguien, lo salva. Y si tiene que matarlo para salvarlo, lo va a matar. Así que Dios te bendiga. Cuídate.
vela por tu vida. Predícale a tu familia con tu ejemplo, con la luz de la gracia de Dios en tu vida. Tu familia, tú eres el púlpito de tu familia, tú eres la Biblia de tu familia, tú eres el mensaje evangelístico de tu familia. Ellos van a conocer a Dios a través de ti. Pero hoy hay muchos fariseos, hoy hay mucha gente falsa que están vestidos, teniendo en la boca la palabra, pero su corazón está lejos de Él. Ten cuidado. Con Dios no se juega. Hay que tener temor a Dios. Llénate de Dios. Como siempre he dicho y he entendido, en esta tierra somos vasos. Todos los vasos estamos llenos. No hay ni un solo vaso, un solo ser humano que esté vacío. Que esté vacío. El que no está lleno de Dios está lleno del diablo, pero nadie está vacío. Yo no sé de qué tú te estás llenando, pero llénate de Dios. Vacíate de ti, vacíate del mundo, vacíate de las vanidades y llénate de Dios. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Oye y medita lo que yo te he dicho. El Señor me dijo esta madrugada, quiero que hoy hables de este tema, y aquí lo he hablado para la gloria de Dios. Y sé que alguien está oyendo. Sé que alguien abrió su corazón. Shalom.